Bueno, antes de comenzar, yo la charla pretendo verla desde el punto de vista de científico. Soy un científico y vengo a daros la charla que vengo a daros. Pero como tal, o como persona científica, voy a empezar de una forma extraña, pero que creo que debería de empezarse siempre así. Les voy a hablar de tres, al menos, de tres sesgos que yo tengo. Es decir, que mi verdad no es objetiva, porque tengo sesgos. Y los sesgos que voy a confesar para que sepáis de qué pie coge o no tengáis que tener prejuicios de lo que yo voy a decir, porque ya os digo, el juicio que mi experiencia dice que da es: soy tecno-pesimista. Me clasificaréis de tecno-pesimista. Intento ser tecno-realista, pero la gente me dice que soy tecno-pesimista. Soy ecologista radical. No sabéis hasta qué punto. Porque pienso que hoy, para ser humanista, hay que ser ecologista radical. Y ya lo digo de antemano, que soy ecologista muy radical. Y además creo que la ciencia de estas cosas que estamos trabajando aquí te lleva también a ser un ecologista radical si no olvidas tu lado humano. Y soy un humanista optimista, o lo que sea, más que el promedio, y por eso me clasifico. Es decir, así como no tengo fe en la técnica, sí que tengo más fe que el promedio en la humanidad. Entonces, esos son mis sesgos, y con esos, esa es otra parte de una presentación que os hago de qué pie voy a cojear. Es decir, yo no os voy a presentar la verdad absoluta, porque no la tenemos los científicos. Entonces conviene que sepáis ya de antemano, creo yo que puede ser interesante, de por dónde andan mis sesgos. Algunos, obviamente hay otros que tampoco vienen a lo mejor tan al caso. De lo que vamos a hablar es del límite de las energías renovables, barreras, límites, como queráis llamarlos, pero voy a empezar, aunque ya se ha visto, sobre las energías no renovables y ponerlas en contraste con las renovables. Empezamos con las no renovables. Hay claros límites que son los que históricamente nos han preocupado, sobre todo a los ecologistas, que son los impactos ambientales que generan las energías no renovables. ¿Vale? El ejemplo clásico es el cambio climático, ¿no? Uno de los que, asociado con el problema energético de las energías fósiles en este caso. Decir simplemente que tendemos a pensar, y quizás por eso no se ha resuelto o no está tan en boga justo en este momento de crisis financiera, que es una cosa del futuro. Y yo lo que digo es que ya está aquí. Y os presento una sola gráfica, os puedo dar unos cuantos ejemplos más si luego surgiera, de cómo va el hielo ártico actualizado hasta ayer. Ese es uno de los aspectos de nuestra tecnología y de nuestras telecomunicaciones e información instantánea. El último puntito o recuadro o rombo está sacado de datos de satélite actualizados ayer, ¿vale? Y hoy os lo puedo presentar. No sé si alguno lo habéis oído, porque se habla más de Merkel, como decía alguien ayer, que de este tipo de cosas, pero esta es la extensión del hielo ártico en su mínimo anual, que se produce en septiembre habitualmente. Y como iba, en la época que muchos de nosotros éramos niños, lo normal era que estuviera en torno a los 8 millones de kilómetros cuadrados ese mínimo. En el año 2007 bajó prácticamente a la mitad, y este año ha batido el récord. Faltan 2 o 3 días para saber si ya ha llegado al mínimo o aún va a ir un poquito más abajo. No se creería que vaya a ir mucho más abajo de esto, menos de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. En un solo
hemos batido el récord de 2007, más de medio millón de kilómetros cuadrados. Es decir, más de la superficie de España ha desaparecido desde 2007 del Polo Norte. Y estos son nuestros modelos, los modelos de cambio climático que teníamos hasta hace un poco. Esto lo he ido actualizando, esta curva llevo presentándola como 4 o 5 años. Cuando apareció el primer estudio por estos años, que decía, hombre, nos estamos desviando del promedio de los modelos que teníamos. ¿No será que el Ártico va a desaparecer antes? Entonces ya empezamos a tener modelos mucho más complejos que intentan atrapar. Pero hace 4 años esto era el promedio de nuestros modelos climáticos y esto es la desviación estándar de los modelos arriba y abajo de las previsiones. Nadie pensaba que antes de 2060 podríamos vivir, por lo tanto casi nadie viviría un Ártico libre de hielos en septiembre. Hoy os puedo decir que la mayoría de los que estamos en esta sala veremos el Ártico libre de hielo. Y esto es escalofriante porque esto hace un feedback, una realimentación positiva de efectos negativos sobre el cambio climático no previsto en los modelos y por lo tanto las cosas van a reforzar los aumentos de temperatura, etc. Es decir, los efectos ecológicos y demás del cambio climático son mucho más graves de los que hace 5 años la ciencia conocía. Hace 5 años ya queda obsoleto, ya peor. Como hoy mismo ha salido un estudio en Nature sobre biodiversidad de los corales y ya según ese estudio el 20% de los corales que nos quedan van a desaparecer aunque mañana desaparezca la humanidad. Y aunque colapse la civilización, un 50% probablemente desaparezca. Y si seguimos el business as usual, desaparecerán todos a lo largo de este siglo. Y si desaparecen los corales, pues es el segundo gran ecosistema en biodiversidad con unos efectos sobre los ecosistemas que no conocemos. Es decir, hemos desatado ya una serie de inercias en el sistema que no podemos evitar. El cambio climático está ya, y ya se sufre. Y si no, preguntárselo a los agricultores de Estados Unidos o de buena parte del este de Europa este año, o de Asia, o inundaciones, etc. Estamos sufriéndolo ya, no es una cuestión del futuro. En el futuro va a peor, eso sí, pero ya lo estamos viviendo. Y está relacionado con la energía, obviamente. Por supuesto, los otros no renovables pues generan, por ejemplo, los residuos nucleares, que, bueno, ya nos lo han explicado, ¿no? Nos decían 1 millón de años que tenemos que almacenarlos, 100.000 años. Eso es imposible. Seamos sinceros, es imposible porque no ha habido ninguna civilización humana que haya aguantado más de 4.000 años. Así que, ¿cómo vamos a aspirar a, como civilización, cuidar unos residuos más tiempo que el que lleva la humanidad como Homo sapiens? Es que es absurdo. Vamos, creer eso es el mito del progreso que nos lleva a absurdos, ¿no? Y son fundamentalmente insolidarios con las generaciones futuras. Dos tipos de cambio climático por los combustibles fósiles es una insolidaridad con las generaciones futuras, sobre todo. Nuestros padres han sido insolidarios con vosotros porque vosotros vais a sufrir el cambio climático en vuestras carnes. O con los residuos nucleares, con lo que consumieron, y lo que consumáis vosotros con las siguientes generaciones. Porque las inercias que tienen tanto el cambio climático como los residuos nucleares van allá, mucho más allá de los siglos. El mar va a seguir aumentando, el nivel del mar hagamos lo que hagamos durante 3.000 años. Esa es la influencia de no pensar, pues, no ser solidarios de forma efectiva con las generaciones futuras, ¿no? No lo somos tampoco con la presente, obviamente, cuando hay esos desequilibrios entre primer y tercer mundo, como para serlo quizás con las generaciones futuras. Pero quería resaltar una cosa aquí interesante también. Cuando hablemos de la transición energética, va a ocurrir por primera vez también en nuestra civilización algo novedoso. Vamos a hacer la transición, ¿vale?, a las renovables, seguro, queramos o no, porque estas no dan por cuestiones ambientales, por ejemplo, y luego lo demás que ya conocéis.
de por qué no hay que hacer la transición a lo largo de este siglo XXI a renovables. Pero a diferencia de lo que ha pasado en el pasado, os voy a poner un ejemplo muy usual. El azadón de mi abuelo sigue utilizándolo yo. La energía que tuvo que invertir mi abuelo cuando construyó el azadón la estoy aún aprovechando yo. La tasa de retorno energético de un azadón es una maravilla, ¿vale? Como máquina. Las infraestructuras que se han creado, los trenes, las vías de tren se han creado hace décadas en este país. El canal de Castilla, que aún podríamos utilizarlo como medio de transporte, un poco que lo arregláramos, se ha hecho hace siglos y esa inversión que hicieron nuestros antepasados la estamos aprovechando en que no tenemos que gastar una serie de energías. Por primera vez en la historia, las generaciones presentes y futuras van a tener que gastar una parte de su energía escasa, que va a ser más escasa que la de la generación anterior, en resolver los problemas que nos vamos a dejar, porque el cambio climático, los efectos, nos va a costar mucha energía. Los residuos nucleares, si hay que almacenarlos durante miles de años, nos cuestan una energía, para no aprovecharla nosotros, porque un residuo nuclear, una vez que es una mierda, yo solo lo tengo que cuidar para que no me genere problemas, pero me estoy gastando cuando yo no he sido el que ha aprovechado esa energía, cuando estoy en declive. No sé si me he explicado que las consecuencias sobre los ecosistemas del mal uso de la energía van a suponer que necesariamente nos tengamos que gastar en el futuro una energía en resolver los problemas, en tapar los parches que ha generado la generación anterior. Y cuando encima estás en declive, pues esto es una barrera. ¿Ves cómo soy no pesimista? Picos de la producción de los combustibles, ya se ha hablado, ¿no?, de esto. En cualquier caso, por los dos lados, por las cuestiones ambientales, sociales y por las cuestiones geofísicas, que dicen que hay los que hay y ya vamos a entrar en declive, ambas dos razones nos implican que vamos a hacer una transición energética rápida en términos históricos, no de aquí a mañana. Cuando yo hablo de rápido me estoy refiriendo a lo largo del siglo XXI, completarla, por ejemplo, en el 2080, no la viviremos la mayoría de los que estamos aquí, y global. Y esa transición significa transformar el sistema energético en 15 teravatios. Quedaros con este número, que no nos dicen mucho, pero esto es, la humanidad consume unos 17 teravatios, pues habrá que transformar, porque algunos son renovables ya, 15 teravatios a otro sistema, hoy es lo que consumimos, a otro sistema renovable, porque no nos queda otra. Pero a su vez, todo esto está en un contexto mayor que veíamos en el curso pasado, pero como muchos no habéis estado en el curso anterior que organizamos el grupo, pues conviene que le demos un repaso rápido. La energía, fijaos todo el problemón que estamos viendo en este curso, es solo una parte del problema que tenemos. Os he citado el cambio climático, pero hay otros problemas que están relacionados, y si no conoces bien el contexto, te despistas mucho. El contexto es este, más o menos, de una forma un poco caricaturesca. Tenemos problemas de flujo de entrada. La humanidad la represento por ese señor o chico con problemas de sobrepeso, porque usa demasiado, se ha alimentado de mucho, hemos crecido mucho, y se asienta sobre otro sistema humano que se asienta sobre el sistema Tierra. O si queréis, la humanidad se asienta, le diría, sobre Gaia, sobre la biosfera. La consecuencia de ese sobrepeso es que usamos muchísimos recursos energéticos y materiales, agua, suelos, metales, minerales, etc., y generamos muchísimos desechos, entre otros, generan cambio climático, lluvias ácidas, acidificación en los océanos, etcétera, etcétera. Y como el que soporta esto es algo que se comporta como un organismo, que sostengo que es clavadito como un organismo, la biosfera, pues generamos efectos de pérdidas de biodiversidad que a su vez genera, que es el que mantiene este sistema, el que absorbe estos desechos, el que trata de corregir, porque el cambio climático sería más grave si no estuviera una biosfera intentando, inconscientemente o como queráis, pero
la biosfera está reaccionando intentando absorber nuestras emisiones, no puede con ellas y por eso se acumulan en la atmósfera y generan el problema, pero hacen lo que puede y como la perdemos cada vez más, esto cada vez se va peor. Lo mismo aquí, generan los recursos. Los recursos que se generan los ha generado la biodiversidad. Los fósiles, el petróleo, lo ha generado la biodiversidad, lo ha generado la biosfera. ¿Vale? Y por supuesto, esto no es todo. Este señor gordo tiene también sus problemas. ¿Vale? Crisis económica, por ejemplo. Ahora, reparto enorme de dos delgaditos y sin embargo un estomagazo enorme, porque hay gente que vive en el primer mundo y hay gente que vive en otros mundos, ¿no? Aunque se está en el mismo planeta. Unos cogen las migajas de estos recursos y encima terminan con los desechos en muchas ocasiones. Esto lo sabéis, y si no lo sabéis, pues investigar lo que es conocido. Y este mismo sistema tiene sus propios problemas. ¿Vale? Está a punto de darle un infarto y tiene hipertensión, etcétera, un montón de cosas. Y nos pensamos hasta ahora que cuando uno escucha la radio o ve la televisión y eso, pues que los problemas están solo ahí. Y tiene una hipertensión y vamos a cuidar la hipertensión. Pero la hipertensión la ha provocado la obesidad, probablemente. Entonces no hay que ir solamente a los síntomas de hipertensión, sino a los de obesidad, lo que es un infarto y demás. No nos queda más remedio para sobrevivir que adelgazar. Y si además vamos a adelgazar, queramos o no, porque este alimento se está gastando. Y porque esto genera tales problemas ahí que va a adelgazar el señor, queramos o no. Luego, la energía es uno de los temas más importantes, quizás el más inmediato, de temas que ya son actuales. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que la humanidad ha crecido de forma exponencial. Fernando dio una serie de ejemplos muy visuales, muy interesantes de lo que supone un crecimiento exponencial. Y hemos crecido en toda la humanidad, en todos los indicadores de forma prácticamente exponencial. Población, vehículos, agua, uso de fertilizantes, vehículos, McDonald's instalados, etc. Cualquier cosa. Entonces, como físico, controlo ciertas leyes y precisamente los físicos nos dedicamos cuando estudiamos las leyes de la física, son leyes limitantes. Es que los físicos estamos acostumbrados a limitarnos. Decimos, la energía se tiene que conservar, no la puedes sacar de cualquier sitio así. Primera ley. Además, cuando hagas una transformación vas a tener pérdidas. Segunda ley. No puedes ir a más velocidad que la luz. Somos los que joden, perdonad la expresión, la tecnología infinita, el progreso infinito, porque hay leyes. Hay leyes que precisamente lo que te indican es que tienes límites a tu capacidad de soñar, de imaginar, en el ejemplo de, acordaros de la película que mencionaba Fernando, ¿no? Si no existieran esas leyes, al final tampoco sería bueno. Y ante una función exponencial, todos los sistemas de la naturaleza y del universo se comportan de tres formas gruesas: la sigmoide, las oscilaciones y el colapso, más o menos. Es decir, si suponemos que existen unos límites, siempre van a aparecer unos límites, sea la velocidad de la luz, sea el universo mismo, el que queráis. Un crecimiento exponencial que sobrepasa temporalmente el límite o colapsa o oscila en general con decrecimiento porque tiende a erosionar los límites. Y el límite que era estable cada vez es menor. Por ejemplo, tenemos menos bosques y por lo tanto hemos erosionado tanto los bosques que la capacidad de sustento de madera sostenible en el mundo ha disminuido porque tenemos menos bosques. O el estado estacionario. Bueno, el estado estacionario ya no nos es posible. Y fijaos que hay unos pocos economistas suficientemente avanzados que están hablando de intentar hacer una economía en vez de crecimiento exponencial, que son los economistas clásicos. El 90% de los economistas que dirigen el mundo no saben de las leyes físicas, o no las respetan o las ignoran. Algunos pocos hablan de crecimiento estacionario, ya son bastante eso, y yo os digo que existen también algunos que empiezan a hablar de que probablemente haya que decrecer. Muy pocos. ¿Por qué digo que hay que decrecer? Porque hemos sobrepasado ya un montón de indicadores de sobrepasamiento de límites y por lo tanto ya no nos es factible el estado estacionario. Y yo lo que afirmo además es que estamos por aquí.
Es decir, que nos toca decrecer. Podemos hacerlo más o menos ordenadamente, o lo que se habla de un colapso catastrófico, si quieres. Y esas son las dos realidades a las que nos vamos a enfrentar, desde mi punto de vista. Crecimiento es imposible. Fijaos que en los medios de comunicación, ahora que hablan de la crisis económica, hablan de restringir, y los que critican eso dicen, además de a los ajustes hay que crecer. Y yo les digo, no, a lo mejor en 2 años puedes plantearte eso, pero a largo plazo hay que empezar a plantearse ni siquiera un estado estacionario, sino que primero hay que decrecer y luego buscar el estado estacionario. Y vamos a ver cómo, en el caso de la energía, pues es un poco así. Pedro Prieto y Fernando os presentaban gráficas de descubrimientos y de consumo de petróleo. Las hacían año a año, como tienen mucho ruido, las he suavizado con promedios de décadas en vez de presentarlas por año. Y este es lo que se ha descubierto, el petróleo convencional, y este es nuestros consumos. Esto está actualizado hasta aquí. A partir de aquí, más o menos el futuro. Los 2 años por ahora van más por la amarilla que por esto. Para el petróleo convencional, al menos como sabéis, porque se ha estancado el petróleo, luego lo vamos a ver otra vez. Con lo cual, y esto es lo que proyectan y en lo que están nuestros ministros de Economía, digo los nuestros, digo los de todo el mundo, en la senda del crecimiento. ¿Vale? Y los economistas y demás. Vamos a crecer en demanda energética porque la necesitamos para crecer económicamente y el bienestar asociado al PIB y otras cosas que estudiamos. Y esta va a ser la oferta probable de petróleo. Bueno, entonces, en esta década tenemos que empezar a apañarnos para transformar ya el sistema a uno menos dependiente que el petróleo, como sabéis, que cubra esto, y en la siguiente década, dentro de 8 años, empezar a pensar que tenemos que cubrir esto de alguna otra forma, con otras energías, si es que queremos seguir progresando en ese crecimiento. Para que os hagáis una idea de por qué, o intuíais por qué es imposible, consumimos tanto petróleo, somos tan adictos al petróleo, que esto en biocombustible serían 300 millones de hectáreas. Otro número, quedaros con el 15 teravatios, 15, la niña bonita, y 300 millones de hectáreas. 300 millones de hectáreas son 6 Españas. O de otra forma, 300 millones de hectáreas son el doble de todos los cultivos de arroz que alimentan Asia, básicamente, que existen. 300 millones de hectáreas es el doble de lo que cultivamos de arroz. Ahora mismo, ¿cuántas estamos cultivando? Porque estamos haciendo malas cosas. 50 millones más. Es decir, que ya hemos conseguido de esos 300 millones, porque como queremos seguir y forzamos el sistema, 50 millones de hectáreas del país de España dedicado única y exclusivamente a producir biocombustibles. Me podréis decir, ¿cómo es que hay hambre en el mundo, suben los precios de... Una de las causas de que haya subido los precios de los alimentos no solamente es la escasez de petróleo, que lo es, y que también hay asesinos especuladores que se dedican a hacerse ricos a costa de que suben y bajen los precios, y suben los precios ahora porque les interesa ganar dinero, sino porque también hay 50 millones de hectáreas que se están dedicando, por ejemplo, en Estados Unidos una buena parte, que antes se hacía para la alimentación del ganado o de humana, y ahora el maíz, alguien lo ha mencionado, se dedica principalmente al bioetanol para alimentar coches. Dices, bueno, esto no lo podemos hacer, 300 millones de hectáreas. Yo estoy seguro que no vamos a conseguir ni siquiera llegar a los 100 millones en esta década y nunca más. ¿Vale? Porque el hambre al final pues no tiene buena prensa en Occidente. Hay gente que dice que no está bien, ¿no? Pensamos que no es muy ético, en un mundo que hay gente que pasa hambre, que sube los precios y demás. Bueno, y para la siguiente vamos a hacer la transformación lo más rápidamente posible al transporte, que luego nos van a hablar, para alimentarlo con electricidad. Y lo vamos a hacer con centrales nucleares. Pues necesitaríamos para cubrir esto, ¿por qué no lo hacemos ahora? Porque desde que planificas una central nuclear hasta que se pone en marcha pasan 8 años, 10 años, 3.000 centrales nucleares. Ya nos dijeron, bueno, que da uranio para 40, 70 años, pero con 450
centrales nucleares, con 3.000, dividida entre 6 el número de años. Con lo cual, en el mejor de los casos, 70 entre 6 para 12 años. Aquí vas a construir una central nuclear que tiene una esperanza de vida de 40 a 60 años y se proyecta para eso, si solo va a haber alimento para ella durante 12 años en el mejor de los casos. No lo vamos a hacer, obviamente. Pues vamos con otras renovables. No nos queda otra con otras renovables. Hacer la transición esta, y luego el gas, además, por desgracia, se nos va a unir aquí el gas natural y por aquí se nos va a unir el carbón en el descenso. Por lo cual, el cambio, la transformación de 15 teravatios no va a ser nada fácil. Es más, cada vez vamos a tener, estoy seguro, menos centrales nucleares, por lo que nos contaban y demás. Con lo cual habrá que añadir, si queremos aspirar a ese aumento de la demanda. A lo mejor el problema está ahí, que es que aspiramos siempre a crecer, y lo que hay que cambiar es el chip. Pero es un chip ya que ya se va más allá de la tecnología. Y por eso, a partir de esto, vamos a empezar a hablar de cosas que ya empiezan a rozar lo tecnológico con lo social, lo económico. Terminaremos hablando de economía y demás. Bueno, el pico del petróleo... Yo recojo una frase para hablar del informe Higgs. Bueno, esto es el propio Departamento de la Energía, lo que dijo en el año 2005. Es decir, si los expertos en energía, entre comillas, optimistas, pero no optimistas, dicen cosas como esta, imaginaos lo que pensamos otra gente tan optimista. Esta es, os repito, esta imagen ya la habéis visto, la repaso rápidamente. Petróleos convencionales más o menos, gases que se transforman en líquidos, biocombustibles, etc. Bueno, estos incluso pesados, los puramente convencionales, los ligeros, los baratos, son los verde clarito. Y esta gráfica, Fernando decía, es importante no solo esto, sino que para nosotros y para los que no tenemos mucho petróleo o nada, lo importante es cómo evoluciona la exportación. Pues más allá. Esto es cómo ha ido evolucionando per cápita en el mundo. Porque a mí qué más me da que tengamos cada vez más petróleo, si la población crece más rápido y la demanda también, tenemos el problema igual. Es decir, el petróleo per cápita ha empezado a descender desde el 2005. Cada ciudadano del mundo dispone de menos petróleo. Justamente lo que ha descendido es más o menos lo que ha descendido en este país. Nos ha tocado precisamente a este país, como los chinos están creciendo, pues ser uno de los que se están quedando sin ese pastel rico que teníamos en España, en Europa. Pues el pastel es más pequeño y encima hay otros agentes nuevos que están comiendo del trozo bueno de pastel. Pues nos toca ser excluidos. Eso es lo que nos está pasando, a mi modo de ver, en España. El sistema que tradicionalmente ha excluido al 80% de la población está reaccionando, expulsando a más gente de ese privilegio en el que estábamos montados los europeos, por lo menos en el sur de Europa. Esto me recuerda una imagen que visteis ayer. Es interesante que aprendáis a conectar cosas. Ayer nos presentaron una imagen de la dependencia una gráfica de la dependencia de los países con el petróleo europeos. No sé si os fijasteis que los 6 países más dependientes del petróleo de la Unión Europea son Irlanda, Portugal, Italia, Grecia, España. ¿Os suenan? Esos 5 países que tienen en común, los llamaron PIGS, y Bélgica. Es decir, 5 de los 6 países que precisamente han tenido rescates y cosas y tal, o estamos teniendo, son los más dependientes con el petróleo. Puede ser casualidad, o puede que haya interconexiones ahí complejas. Bueno, no queda más que decrecer, empezar a decrecer, y vamos a ver las renovables que pueden dar de sí. Y además tienen que empezar a dar de sí ya, porque estamos ya en la época de empezar a decrecer. Hasta ahora, históricamente, las energías renovables han tenido barreras para su implantación. Si esta presentación la estuviera dando en los años 70, aún no tecnológicamente podría ser más optimista. Yo hubo una ocasión en los años 70, cuando la crisis del petróleo, que esto se puso muy de moda, las renovables.
cuando se acabó la crisis del petróleo, que fue por motivos políticos, no geológicos, escasez, por lo tanto evitable, pues nos olvidamos. Pero gran parte de las tecnologías se han desarrollado sobre todo en los años 70, las que nos han presentado aquí, o antes. Pero en los años 70 se estimuló mucho. Y ahora podríamos tener un estímulo si no fuera porque tenemos el problema de que estamos decreciendo económicamente. Ha tenido históricamente más barreras. ¿Por qué? Pues una razón que hay que reconocer es que los movimientos ecologistas que nacen con fuerza a finales de los años 60 asumieron como bandera las energías renovables, porque eran verdes, y por otros motivos no solamente ecológicos, sino de modelo ideológico, de buscar una sociedad más justa, equilibrada con el medio ambiente, distribuida, de libertad, y tal, en algunas ocasiones claramente anticapitalista, etc. Entonces al capital no le interesaba, porque estaba asociado, estoy hablando de los años 70, 80, a esto es una cosa de los hippies ecologistas, las renovables. Esto es como se veía hace 30 años o así. Y eso generó barreras en los que invertían, en algunos tecnólogos, que era mucho más prestigioso decir, yo soy físico nuclear, ¿vale?, que físico en molinos eólicos, ¿vale? Otro problema que tenían, que no necesariamente son problemas objetivos, pero que los han tenido, que son más difíciles centralizadas. Nos ha costado precisamente que se disparen hasta que no hemos montado parques eólicos, los que vemos aquí, y hasta que no hemos tenido la tecnología para hacer esos parques eólicos, la industria, la gran industria, el gran capital no ha tenido interés. Hasta que no hemos puesto grandes parques fotovoltaicos, la industria no ha visto negocio. ¿Eso qué es eso? ¿Qué negocio voy a hacer cuando tengo que poner 10.000 paneles en vez de con uno que me voy a un campo, no sé qué, como lo mismo, pero con un solo negocio? No sé si entendéis que no se puedan centralizar fácilmente, tan fácilmente como una central nuclear, que por definición es súper centralizada, en el sentido de que pongo en un sitio, a eso me refiero con centralizada, en un sitio 1.000 megavatios, y el negocio es de 1.000 megavatios, que para hacer eso en eólica necesito un terreno, un montón de infraestructuras, eso dificultó. La economía de escala ha sido dificultada hasta ahora, por lo menos por eso. Es más difícil almacenarlas, porque producen las nuevas renovables electricidad. Y la electricidad se resiste mucho a ser almacenada, como bien sabéis. El petróleo es ya energía pura almacenada. El carbón es energía pura almacenada. Genial. En cambio la electricidad no. La electricidad es la mejor energía en cuanto a ciertas características de calidad, exegéticas, etcétera, etcétera, pero no es fácil almacenarla. Y el hecho de que no se pueda almacenar una energía que estás produciendo, tú produces y si nadie te la compra, no haces el mismo negocio y no llegan los especuladores a que yo compro un superpetrolero que sale de Oman y antes de que llegue a Corea del Sur ha gastado en 17 puertos en todas partes del mundo porque lo han comprado y especulado con él un montón de gente. Eso no se puede hacer con la fotovoltaica. La compra es cuando se está produciendo, ¿vale? Los especuladores, que son los que en este sistema económico que hemos hecho en las últimas décadas han jugado un papel muy importante, y en la crisis actual pues especulan con el petróleo y con el uranio, pero es más difícil hacerlo con esto. Luego han entrado, pero les costaba más. Y curiosamente, a pesar de que la seguridad es una ventaja de las energías renovables, no tenemos los problemas de seguridad de las nucleares, ni los problemones de seguridad geoestratégica que genera el petróleo, y si no las guerras de Irak, de Libia y tal, todos sabemos que una parte de a ver dónde están los pocos recursos del petróleo son motivo de esas guerras. Pero curiosamente, como vivimos en un mundo muy militarizado, en el que la principal exportación sigue siendo armas, no sé si el petróleo ahora ya ha superado sus precios, pues es lógico que interesen modelos económicos que el ejército sea importante. Y no me tengo que pelear con Irak si tengo los paneles fotovoltaicos aquí. Es decir, lo que es una ventaja, el sistema lo convirtió en una barrera, ¿vale? Porque está muy militarizado nuestra economía mundial.
Y lo más quizás más importante, es muy difícil externalizarlas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo quemo gasolina en un coche, pago un precio muy barato. Diré, que se ha subido mucho, muy barato, chicos, muy barato. Yo hace ya muchos años hice cálculos de cuánto debería de costar el litro de gasolina para cubrir los gastos ecológicos y de salud que nos genera quemarla, y me salían 3 euros hace muchos años. Luego está subvencionada, entre comillas. Eso es lo que se llama externalidad en economía. Tú me la compras, yo me la vendo, y los terceros que se perjudican con esa transacción, el cambio climático, la lluvia ácida, la salud, los ruidos que genera un coche cuando estoy conduciendo, esos son externalidades que nadie paga. Sí que se pagan, la sociedad las paga, pero no están en la transacción. Por eso es muy difícil hacer economía y cuentas de dinero cuánto cuestan las energías. Yo siempre huyo de eso, porque no tiene sentido visto desde un sistema global. Claro, sostengo la energía eólica haciendo las cuentas de esas externalidades, tiene muy pocas externalidades. Que se le caiga la espada mayor, que mate un pájaro y tal, puede tener externalidades que no se contemplan, pero son infinitamente inferiores a un cambio climático o a una gestión de residuos nucleares a largo plazo. Y esto es una barrera, porque aparentemente siempre han sido muy caras. ¿Muy caras en qué sistema? En un sistema que no valora las externalidades. En un sistema capitalista, económico, que es el que tenemos, que no valora esas externalidades. Es una cosa que los ecologistas llevan diciendo mucho tiempo, pero obviamente en la economía, que es la que manda, el empresario es igual. Si me es más cara, voy a hacer menos negocio con una fotovoltaica, no la pongo la otra, aunque la sociedad le salga más barata. Hemos pasado de esas barreras a quizás al otro lado del río, en ciertos sectores. Es cierto que quizás exagero al decir que hemos pasado al otro lado del río, pero en cierto sentido son la moda. Yo no sé si os dijera, recordadme algún anuncio de Iberdrola y veréis molinos eólicos probablemente en el fondo de la imagen, no una central nuclear, una central térmica, que también las Iberdrolas y estas las manejan. ¿Por qué? Porque lo renovable vende la imagen. Y eso, luego tiene mucho que decir, pero en principio la ha convertido en moda. Existe cada vez más consenso, al menos en el mundo académico, de que hay que hacer la transición, ¿vale? Por motivos ambientales o por motivos, depende de cuál sea tu bagaje, o geológicos, pero hay que hacer la transición. Y entonces eso también va a impulsar, no queda otro remedio porque hay que hacer esa transición. Y luego los investigadores tendemos a entusiasmarnos con nuestro trabajo de investigación. Somos humanos y nos entusiasmamos. Y cuando uno cae en el sector eólico, se entusiasma con la eólica, porque a uno le gusta a muchos de nosotros nos gusta la investigación que hacemos, nos gusta saber y tal. Pero eso nos convierte en científicos sesgados hacia la tecnología que estudiamos. Yo siempre digo, hay que escuchar a los pronucleares cuando se meten con las renovables y cuando se meten con las fósiles. Hay que escuchar a los de las fósiles cuando se meten con las fósiles, pero no escucharles porque tienen muchísimos egos, se les olvida toda la capacidad crítica que generamos y que somos capaces de hacer cuando estamos con nuestra tecnología. Somos así, los humanos. No, si soy del Barcelona, no veo el penalti que le han hecho a los niños del Barcelona, es que no lo veo. Y esto lo sabéis que es así. En cambio, el del Real Madrid lo ve clarísimo y te dicen, ¿cómo no lo puedes ver? Por eso nos pasa a los científicos como seres humanos. Y entonces, esto que ha generado mucho impulso porque uno se entusiasma con una tecnología y avanza, y hay gente muy inteligente trabajando con esto, pues hace que se tienda a caer en el optimismo tecnológico. Por eso yo digo, yo soy pesimista tecnológico, pero yo digo que son los otros los que son optimistas, claro, tecnológicos. Bueno, voy a centrarme en dos grandes grupos de límites de las energías renovables que ahora y para el futuro vamos a encontrarnos. Los límites ecológicos y tecnológicos.
energías renovables nos dicen que son verdes porque en el fondo de las dos flechas del nombre gordo que estaba sobre el planeta Tierra influyen sobre la flecha que iba para abajo, ganar. Pero recordad la flecha azul, los recursos energéticos, generar. Si el petróleo, cuando yo lo quemo, no genera gases de efecto invernadero y otros gases que nos perjudican, bendito sea el petróleo. Menuda bendición de la biosfera que habríamos tenido en esta humanidad. Pero, bueno, luego generan dependencias y nos hacemos alcohólicos y tal, y somos buenos. Pero, desde luego, no tendríamos estos problemas, al menos ambientales y cambio climático. ¿Cuál es el problema de las energías renovables de forma básica? Que la biosfera compite con ellas. Porque la biosfera, inteligente de ella, usa energías renovables. Claro, si tú te has mantenido durante 3.500 millones de años, es porque por definición has usado una energía que se ha ido renovando. Claro, eso. ¿Vale? La biosfera tiene una tecnología infinitamente superior a la de los ingenieros, lo siento, pero es así. Y ha escogido las energías renovables. Y usa el sol, pero usa los vientos. Los vientos, yo hasta ahora no he oído a nadie de la industria eólica un análisis de cómo usa la biosfera los vientos para mantenerse como biosfera. Nos podemos, si las escalamos en esa ambición de crecer y sustituir las renovables y además seguir creciendo porque nos han dicho que los recursos son infinitos o casi infinitos, no son infinitos y por eso la exponencial llegará a un momento, pero a lo mejor es dentro de 500 años, ¿no? Esta foto, de hecho una foto que hice yo, mucho menos bonita y más sencilla, es la que nos inspiró luego al grupo un trabajo, ¿no?, sobre la energía eólica. Hay efectos. Hay efectos sobre el sistema. Es decir, si donde no había nubes ahora aparecen detrás de los molinos nubes, y cuando tienes molinos que quieren hacerlos, como nos decían ayer, de la altura de la Torre Eiffel, pues al menos localmente no es lo mismo que el sol esté entrando directamente que haya nubes. No es lo mismo. Claro, dependerá de la escala del problema, ¿vale? Pero hemos pensado sobre esto. Se está empezando a hacer ahora. Justo hace 4 o 5 años, son los modelos más antiguos, en los que ya estamos empezando a meter cuáles son los efectos climáticos de generar mucha energía eólica. Está en discusión. Y por supuesto, aquí tenéis una foto aérea dentro de la provincia de Madrid. Esto es el Duero, o sea, aquí, lo tenemos aquí. Todas las tierras marrones se dedicaron este año, y el año pasado y este también. Esta es una foto satelital de hace 2 años. Biocombustibles, maíz. Las mejores tierras porque son de regadío, además regan por inundación, todo esto lo sé porque estos arbolitos son míos. Lo vivo de cerca. Bueno, pues regadío. Solo lo que veis aquí tenía un cultivo para ganado, para alimentación. Bueno, luego estamos compitiendo por otros usos, y esto, si no hubiera humanos, ¿qué habría aquí? Un bosque de ribera, encinas, pinos, que es a lo mejor lo más probable porque es lo que ves al otro lado, cerca de todos eso, y al límite con la provincia de Zamora. Luego vamos a competir con la biosfera, luego a ver hasta dónde lo escalamos para no convertirlo otra vez en otro problema estilo cambio climático. A lo mejor se puede, pero cosas que sabemos recientemente gracias a las tecnologías nuevas y demás. Esta es una imagen de aerosoles. Concretamente se fijan en una tormenta de viento en el desierto del Gobi. Surge de aquí una fuente de aerosoles, polvo, que va por aquí, atraviesa el Atlántico y atraviesa todo esto. Los ecólogos dicen, esto fertiliza un montón, porque esos aerosoles son los que llevan hierro, etcétera, etcétera, y estas pesquerías en parte son ricas. Fijaros, los desiertos, esos que queremos llenar de paneles fotovoltaicos y eólicos, no llenar, no sé. Los desiertos tienen un importante papel ecológico cuando ve uno la biosfera como ecosistema de ecosistemas, porque están fertilizando
zonas de pesquería importante, las praderas norteamericanas. Aquí hay episodios muy grandes, mucho más grandes que este, en el Sáhara, lógicamente, es un desierto más grande y el viento que corre desde la esfera, plano, el viento viene que arrastran nutrientes que fertilizan el Caribe y el Amazonas. Y hay algunos ecólogos que empiezan a hacer teleconexiones que se llaman, dicen, el Amazonas es tan rico gracias al desierto del Sáhara. ¿Hasta dónde vamos a poner molinos eólicos, como el Desertec, que decía, vamos a poner molinos eólicos aquí, paneles fotovoltaicos por aquí? Y si eso frena, a lo mejor nos cargamos el Amazonas. O a lo mejor no, porque faltan los modelos. Yo lo que digo es hasta dónde podemos escalarlo para no tener luego sorpresas y decir, joder, con la energía eólica. Si son 200 teravatios, pues bueno, vamos a olvidarnos por ahora en las próximas décadas. Pero si es uno de los 15, nada. Y no hay estudios, están empezando a hacer ahora que pretendemos escalarlo. Pero como vamos más tarde siempre, pues al final veremos a ver. Otro problema que tiene fundamental, que ya mencionó Fernando, es la baja densidad energética. Y es lo que hace precisamente que compitar muy fuertemente. Al tener una baja densidad de energía vamos a competir, queramos o no, con la biosfera, con las renovables. En vez de por unidad de kilo o por unidad de volumen, lo pongo es cuántos vatios producimos de distintas energías por metro cuadrado de ocupación físico. Los fósiles nos dan, si uno suma todas las infraestructuras fósiles y nucleares del mundo, las nucleares incluso algo más, no mucho más, porque hay que contar la minería de uranio, por ejemplo, etc. Contando todas las infraestructuras fósiles, nos proporcionan cada metro cuadrado que explotamos, donde hay un pozo, de lo que sea, y los oleoductos y todas las infraestructuras petrolíferas, carboníferas y gas, 150 vatios por metro cuadrado. Esta es las densidades de las energías renovables. ¿Qué significa esto? Que para conseguir un equivalente tenemos que multiplicar mucho más el impacto, la huella ecológica, que es lo que podemos tener. Habrá que evaluarlo. Sí que os diré que la huella ecológica, medida incluso más allá de la infraestructura, por ejemplo, bosques para absorber el CO2 que generan las centrales térmicas. Si contáramos incluso como esa tierra que necesitamos para absorber las emisiones, la solar fotovoltaico es más eficiente, ocupa menos espacio, pero la biomasa no. Los biocombustibles, ya os puedo decir que los biocombustibles tienen más huella ecológica. Algunos sabéis cuál es el indicador de huella ecológica. Buscar crear ecological footprint, buscar qué es ese concepto, es la necesidad de terreno que necesitas para el uso de lo que sea, de forma sostenible. Pues ya os digo, los biocombustibles tienen más huella ecológica, necesitan más territorio que los bosques que necesitaremos para absorber las emisiones de CO2. Bueno, eso es un problema y un límite, porque si quieres mucha energía necesitas mucho espacio, y el espacio o te vas a un desierto y puede tener problemas o no, o te vas a un bosque y lo deforestas, o te vas a zonas agrícolas y donde estabas cultivando pones otra cosa. Otro problema es que se almacenan mal, ¿vale? Y además son intermitentes. Esto es un problema, el de la intermitencia, que aún no he trabajado excesivamente, no voy a hablar excesivamente de él, pero está claro, ¿no? Estamos acostumbrados a que yo doy la luz y se encienda la luz y demás, ¿vale? Luego a lo mejor ponemos un escenario imaginario para ver cómo sería un escenario renovable, medio business as usual, es decir, que no ha habido que decrecer muchísimo, etc. Pero si necesitas espacio para almacenamiento, para evitar los problemas de intermitencia, por ejemplo, lo que se dice es bombear agua, tú produces en un molino eólico o en un panel fotovoltaico. En ese momento no se consume la energía. Bueno, pues la almacenas. ¿Dónde? Bombeas aguas arriba de una central hidroeléctrica. Y cuando necesites la energía, la demandes, tienes. Porque la hidroeléctrica sí que se almacena, es energía almacenada.
es de las renovables junto con los biocombustibles, la biomasa, que es energía almacenada. El resto, o la consumes en el momento o la empleas para otro, necesitas un intermediario para generar la energía cuando realmente la demandas. ¿Vale? Va a haber un gran cambio de adaptación a la oferta y la demanda. Es decir, no, nos van a obligar el sistema a no demandar, a estar acostumbrados a demandarla cuando queramos. Tenderemos a demandar la energía cuando podamos. En un cambio de energías renovables tenderemos, repito, a demandar la energía cuando podamos, cuando exista. Y cuando no exista, nuestros abuelos hacían algo parecido. Hacían ciertas actividades y cuando el sol se metía, pues se acostaban. En verano dormían menos y en invierno dormían más. Porque no había energía. Tanta como ahora. Pero si yo tengo que hacer toda esa infraestructura de almacenarla, necesito más capacidad y por lo tanto más espacio. Porque hasta ahora las energías renovables son pequeñas frente al total y entonces no necesitamos almacenarlos, no necesito recursos materiales y espaciales para almacenarlos, porque ya la energía almacenada la tenemos del gas, del petróleo, lo que sea. Cuando eso cambie, necesitaremos más espacio aún que unas cuentas simples te dan. Esta ya la habéis visto. ¿Por qué digo que la tecnología de la biosfera le causa molestia a los humanos? Porque esta es nuestra tecnología. Esta es nuestra super tecnología ingeniería. Y esta es la tecnología de un bosque. Y esa es la tecnología, el petróleo, el carbón, de la biosfera. No sabemos hacer. No sabemos. Sabemos hacerlo, pero gastando más energía de la que hemos invertido, ¿vale? El consumo de materiales. Esto es una cosa con la que se trabaja poco, pero que es básico. ¿Vale? Pedro Prieto, que os hablé ayer, no hace más que insistir en esta frase. Yo creo que es muy buena. Las energías renovables son renovables, pero están captadas con sistemas no renovables. Los molinos eólicos no están hechos con madera, que es renovable. Están hechos con fibra de vidrio, que no es renovable. ¿Vale? Un panel fotovoltaico no es renovable, hay que renovarlo, hay que cambiarlo cuando se estropee, no se renueva el sol. Luego, esa renovabilidad tiene un límite en cuántos materiales disponemos para hacer esos escalados que necesitamos. Bueno, entro en los límites de la energía eólica. Esto lo hemos conseguido con dificultades, pero lo hemos conseguido publicar. Está en discusión, ¿vale? Es decir, que nos han replicado y vamos a hacer una contrarréplica probablemente. Bueno, esto está en discusión, ¿no? Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, nuestro resultado, en principio, por eso está por discutir, es 1 teravatio eléctrico. Podríamos con la eólica conseguir, fijaos, el recurso era enorme, nos decían, y yo lo que digo es que podemos conseguir del orden de 1 teravatio eléctrico neto como mucho. A lo mejor estoy equivocado, pero bueno. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues partiendo de la conservación de la energía, ¿no? La potencia cinética que se disipa en toda la atmósfera es 1000 teravatios. 1000 teravatios comparado con los 15, sí, pero ¿cuánto puedes coger de toda la atmósfera que tiene 10 kilómetros de energía? Con molinos. Y entonces dices, bueno, accesible por altura, 1/10 más o menos. Es decir, en vez de 1000 ya 100. ¿Por qué? Porque los molinos puede que lleguen a tener 300 metros de altura, pero hasta los 10.000 metros hay mucha energía que se disipa, que no voy a acceder con tecnologías creíbles, no falta ciencia ficción. Acceso por geografía. ¿Sabéis cuál es el continente con más vientos? El Polo Sur, la Antártica, la península de Antártida. Ahí no vamos a poner molinos eólicos, ¿verdad? Es el que más vientos tiene. Vale, por geografía perdemos y nos quedamos con un quinto. Los océanos, ya os hablaban de la plataforma continental, es donde no podemos situarlos en los océanos. Después, las tecnologías están por ver y por ahora sí están diciendo. Por la potencia de vientos no la vas a poner donde no hay viento, etcétera, etcétera, va reduciendo y esto se nos queda en aproximadamente 1 teravatio.
¿Es poco o es mucho? Depende. Hay quien dice que podemos hacer 100% renovables con 2-3 teravatios eléctricos. Yo digo que no, porque no vamos a conseguir más de 1 teravatio. Pero 1 teravatio eléctrico es más o casi la mitad de lo que hoy consumimos en electricidad. Depende de con lo que te conformes. Y si decreciéramos el consumo eléctrico, pues sería un porcentaje muy importante. Pero si seguimos creciendo en consumo eléctrico, pues empieza a quedar corto para las necesidades que uno pudiera pretender. Solar eléctrica. Esa es la potencia de nuestro Sol que impacta sobre la superficie de la Tierra. 15 teravatios. Lo sumamos, no es una mierda. No es para tanto. ¿Cómo podemos impactar tanto? Pero lo hacemos con esos 15 teravatios, hemos cambiado el clima del planeta. Fijaos. Luego os daré otro ejemplo de por qué con poca potencia de energía, pero siendo muy persistentes, uno consigue grandes cambios. A pesar de que no debería aparentemente con un sistema que está entrando 174.000 notarlo, ¿no? Bueno, estamos intentando publicarlos, llevamos ya más de año y medio peleándonos con los revisores, les cuesta mucho entrar en algunas cosas. Quizás estemos equivocados, pero hasta ahora no nos han dado una razón que nos convenza a nosotros. Por eso seguimos peleando. Bien, lo que sí que os voy a decir lo que no nos han discutido por ahora. ¿Cuántos vatios fotovoltaicos eléctricos se sacan por metro cuadrado? Esto es lo que hay publicado en algunos estudios en la bibliografía. Os diré que el ADENA, por ejemplo, tiene un informe y Greenpeace otro, y algunos de estos se apoyan en estudios de Greenpeace, también por la Universidad de Comillas, hechos de estos autores, ¿sí? Es decir, que en el fondo son fuentes de lo que luego son base para hablar desde algunos sectores ecologistas sobre que podemos hacer una transición renovable. Esta es la densidad que según ellos se sacaría del parque actual, y esta es la que piensan algunos de ellos que podemos sacar en el futuro. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo predicen el futuro? Simplemente dicen, bueno, las células fotovoltaicas cada vez tienen más eficiencia. Supongo que van a duplicarse, más que duplicarse, otros son más discretos y llegan a esos números. Pero solo tienen en cuenta que la eficiencia de los paneles, de las células, va a seguir aumentando. Bueno, y estos son nuestros resultados. No publicados aún, pero hasta aquí se lo han creído. Eso es lo que estamos discutiendo sobre esto. ¿Por qué estos se lo han creído? Porque nosotros, en vez de ir a la teoría, yo he cogido un estudio de Pedro Prieto, precisamente, que ha hecho un análisis completo de toda la industria fotovoltaica ya instalada en España, y a partir de esos datos hemos calculado que en España es un poco más alto que 3,3, pero poco más. Y lo que hemos cogido también es, vamos a irnos a los parques reales más grandes del mundo, porque probablemente la tendencia sea acerca de parques muy grandes y demás, los reales, y vamos a medir cuánto ocupan, por satélite o porque nos lo dicen ellos y nos lo creemos, y cuánto dicen ellos que van a producir. Y luego nosotros hacemos un cálculo razonable de las degradaciones que os decía ayer que una célula fotovoltaica puede tener, etc. Y este es el resultado cuando uno se molesta en ir a la tecnología actual de verdad. Esto es lo publicado. Claro, sobre lo publicado, pero optimistas. Aquí no me lo discuten, ¿no? Porque claro, no coge los datos, lo que da, es lo que da. Estos son entusiastas y han perdido el que se haya molestado en ir a los parques reales a medir. Vale. Y luego, bueno, esto es discutible. Claro, yo aquí introduzco, sí, las células fotovoltaicas cada vez van a ser más eficientes. Yo también creo en eso, que creo en la tecnología. ¿Vale? No al 60%, pero bueno, que van a seguir aumentando. Pero es que hay más factores a tener en cuenta. Si yo tengo que poner, cuando quiero escalarlo, cuando estoy hablando de esto, si yo tengo que ir al Sáhara, tengo que hacer un tendido eléctrico desde el Sáhara hasta una ciudad que consuma esa electricidad. Y ese tendido eléctrico tiene pérdidas. Por lo tanto, la eficiencia neta
que es lo que me interesa, cuánta electricidad llega a mi casa, no la que ha producido el fotovoltaico, se ha perdido por el camino una parte, y mil etcéteras. ¿Vale? Cuando tú te pones en el Sáhara, las células sufren más, etcétera. Detalles de ese estilo, uno llega a la conclusión de que va a haber cosas que empeoremos. Cuando lleguemos a esto, pues tendremos que tener sistemas de almacenaje, y eso ocupa un espacio, y por lo tanto baja la densidad, y nadie lo tiene en cuenta. ¿Vale? Claro, cuando uno ve los estudios, seguro que alguna vez habéis visto puntitos de cuánto ocuparía sobre la Tierra. Bueno, pues multiplicarlos por 10. Esos puntitos que eran despreciables, dices, ¡guau! Con un 1% del Sáhara, bueno, pues ya es el 10% del Sáhara. Y el 10% del Sáhara ya estamos hablando de palabras mayores. Luego, tampoco nadie parece fijarse en otros sistemas. Es decir, que al final tienes que montar una infraestructura. Por sencilla que sea una infraestructura solar, es una infraestructura. Tienes que hacer cementaciones si las requieres, tienes que hacer caminos de acceso, líneas de evacuación, una infraestructura. Igualar la superficie que actualmente ocupan todas las infraestructuras energéticas fósiles y nucleares son 8 millones de hectáreas. Esto no da ni para empezar. Tenemos que ocupar fotovoltaicamente, con los nuevos cálculos, mucho más de 8 millones de hectáreas. Es decir, que tenemos que superar la infraestructura que ya tenemos. ¿Es posible? Por supuesto. Podemos ocupar más de 8 millones de hectáreas. Esta imagen, algunos seguramente la han visto, a mí me parece espectacular. Es la imagen del cielo nocturno, quitando todas las nubes. La presencia humana ya está ostensiblemente ocupando todo lo que no son bosques tropicales o siberianos, desiertos o glaciares. Es decir, ya estamos ocupando bastante bien, generando una presencia, que es lo que genera un gran impacto ambiental, esas infraestructuras humanas. Bueno, pues las infraestructuras humanas, ahí las vemos que parece que ocupan mucho, porque el píxel, al ser iluminado, es más grande de lo que realmente es la bombilla que está generando ese píxel. Esa iluminación, lo vemos perfectamente en Japón, por ejemplo, el este asiático. Pero los glaciares del Himalaya, obviamente, no hay presencia humana. Y no la va a haber, probablemente. Y en los desiertos, llevar una infraestructura en los desiertos de este estilo, ¿a quién se le pide? Los seres humanos no nos vamos a hacer ciudades a los desiertos. Pero si generas unas infraestructuras enormes, tendremos que irnos a los desiertos también a vivir, con la logística que eso puede generar. No es tan fácil. Porque habrá que poner vigilantes. Si no te llevan los paneles fotovoltaicos, aquí te los llevan, pues allí los tuaregs se los llevarán. Los venderán al mercado. Es que ese es el mundo real. Bueno. Si la densidad que tenemos en el mundo de infraestructuras la lleváramos también a los desiertos, que casi no tienen infraestructuras, ocuparíamos 30 millones de hectáreas. Sigue siendo insuficiente. 30 millones de hectáreas es menos que España. Con la misma densidad. Es decir, llevamos la densidad que tenemos en el mundo también a los desiertos. Y si igualáramos todas las infraestructuras humanas y las hiciéramos con paneles fotovoltaicos, ocuparíamos 300 millones de hectáreas. O sea, 300 millones de hectáreas son 6 Españas, pero es que todas las infraestructuras humanas ocupan ya eso. Es obvio que eso no lo vamos a hacer en los desiertos o en zonas semidesérticas que son las altamente productivas. Es que es obvio. Algún revisor súper tecno-optimista nos empeña que ¿por qué no? Yo digo, hombre, porque la civilización humana no se vaya a hacer infraestructuras tan densas como Madrid, como Barcelona, como Valladolid, como mi pueblo, en el desierto. Es que, vamos, porque ¿quién se va a querer ir a vivir allí? Luego estará entre 30 y 300 millones. Luego lo hemos hecho más complicado. Hemos hecho un modelito de cuánto puede crecer, dónde, tal, para llegar a ese 4,6 teravatios eléctricos. Que no está nada mal. Supongamos que son 3. 3 más 1, 4. Ya tenemos 4 teravatios eléctricos. Podríamos hacer maravillas con 4 teravatios eléctricos la humanidad, porque hoy consumimos 2,5 más o menos. Luego las renovables, lo digo, por ahora, que pueden dar eso. Pero no crecer siempre, claro. Y hacer una transformación
de todo el fósil a todo eléctrico, pues claro, ya no requiere 3 o 4, requiere 15 o 12 o 10 si queréis. Luego, cuidado, que ya empezamos a tener límites. Y el criterio de uso de los materiales, que el que se enfrenta a ello, de todos esos estudios, solo hay uno que se enfrenta a ello y pasa de puntillas. El resto lo ignora, lo que vamos a ver ahora. Con la tecnología que hoy estamos empleando, no hay materiales en el mundo para llegar a 1 teravatio. La que hoy se está empleando. No hay, simplemente es que no hay. Estas hablaron el otro día, amorfosilicio, los finfins de cambio telurio, etc. Bueno, pues no hay indio, no hay telurio, ni hay plata para llegar con estas tecnologías a 0,1 teravatios. No hay. Y hoy, un 14 o un 15% nos decían que eran estas tecnologías. ¿Vale? Que casi todo era esto y esto. ¿Vale? Nos decían el silicio. ¿Vale? Incluso el amorfosilicio solo puede superar 1 teravatio si cambiamos los electrodos que hoy van con plata y que es muy escasa por óxido de zinc. Y el oxígeno de zinc sí que son abundantes. Es decir, no, esto se está empezando a ensayar ahora y podríamos superar con creces el 1 teravatio. Sí, lo reconozco, con amorfosilicio. Pero tiene otros problemas que nos dijo. Mucha menor eficiencia, con lo cual la eficiencia del amorfo es la mitad básicamente que el policristalino. Un monocristalino. La mitad. Por lo tanto, necesitas automáticamente el doble de espacio del que habías calculado antes. Luego, un juego de equilibrio entre los materiales y la densidad que tiende a bajar cuando utilizas tecnologías que salvan precisamente los materiales, porque los industriales no son justos. Y utilizan el espacio porque al final tienen que comprárselo al agricultor de Castilla y León, y entonces cuanto más barato me salga esa parte, aunque no sea en total, mejor para mí. Por lo tanto, utilizo las tecnologías de más eficiencia y demás, y no las de amorfo. Y además el amorfo se deteriora, nos dijeron ayer, 10 veces más rápido se deteriora esta célula que esta célula. Vale. Es que la naturaleza es así. Lo que te da por un lado te lo quita por otro. Esa es una regla que no se va continuamente. El policristalino hoy no puede escalar por 0,1 teravatios. Pero si ahorramos mucha plata, podría llegar a 1 teravatio. Con las tecnologías que uno vea en el futuro, con las del futuro, de desarrollos de 10, 15 años, podríamos llegar a 1 teravatio con las tecnologías, por la plata. Si alguien quiere especular con un mineral y esperar 20 años, más que oro. ¿Vale? Porque la industria electrónica y la industria renovable va a usar un montón de plata. Y hay poca. Aparte de que las joyerías también se quedan demandando. Y las de concentración solar, vamos a irnos fuera de... Pues también los espejos usan plata. Y cuando haces el cálculo, 1 teravatio como mucho. ¿Vale? 1 teravatio como mucho. Lo puedes cambiar por aluminio en vez de plata, pero bajas la eficiencia. Y por lo tanto aumentas la densidad. Bueno, con otras, ya rápido, porque esas son las dos fundamentales. Las del mar. Nadie hace metodologías de arriba abajo, y estas son los potenciales que podemos extraer del mar. Dice, anecdótico. Será muy interesante a nivel local, en algún punto donde haya mucha ola y sea fácil, pero nunca los vamos a ver. No me voy a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque toda la exergía, o sea, toda la energía que impacta de las olas sobre las costas, que es donde, cerca de las costas es donde se van a poner obviamente estos dispositivos, son 3. Si tú tienes 3, ¿cómo vas a sacar medio? Por Dios. ¿Cómo puedes publicar que vas a sacar medio si toda la energía es 3? Es decir, que llenaría todas las costas del planeta, incluidas las del Polo Sur, todas las costas las tendría 3. ¿Cómo voy a hacer eso? Absorbería todo y no habría olas, y los intercambios ecológicos entre la costa y eso desaparecerían. Y así con todas. Fijaos, esta es toda la energía contenida en el gradiente térmico oceánico, y hay algunas publicaciones que dicen que podemos sacar 150. Por favor, ley de conservación de la energía. ¿Qué pasa con algunos técnicos?
¿Vale? Lo sabéis, ¿no? Bueno. La hidroeléctrica es un ejemplo de cómo hemos forzado el sistema renovable con una de las energías. Esta es insostenible, tenemos unos problemones. La mayor pérdida de biodiversidad en bloques de ecosistemas se da en los ríos de agua dulce, ¿vale? Por las infraestructuras que hemos hecho, canalizaciones, presas y demás en los ríos. Con 0,7, ahora mismo llegamos a 0,35. ¿Vale? Yo digo que, bueno, pues, como el cono sur aún está por desarrollar, impactará mucho, nos cargaremos en Amazonas y tendremos como mucho CO2. De la geotérmica, ayer nos decían, es inmenso, pero cuando él decía, al final sí que dijo Eloy, bueno, estrictamente sostenible, digo, pues estrictamente sostenible esto. ¿Vale? Porque el recurso que hay es este, y lo demás es mina. Es decir, es ir más rápido, a forzar a la Tierra a que disipe más calor de que lleva millones de años disipando. Y yo tengo mis dudas, aparte de otras cuentas, que es interesante que hagáis. Os pongo un ejemplo. Ayer nos decía, por eso le pregunté, 1 kilómetro cúbico de roca para 5 megavatios. 1 kilómetro cúbico, o sea, 1000 por 1000 metros. Decidme cuántos metros cúbicos de roca tengo que entrar y rapiñar para obtener 1 vatio. Y luego para obtener 100 vatios para iluminar una bombilla permanentemente durante mi vida. Y os daréis cuenta que necesito este aula para 2 o 3 vatios. Es decir, yo voy a rapiñar geotérmicamente con esas tecnologías del futuro a desarrollar un aula para obtener 3 vatios. Esa es la tecnología del futuro cuando uno hace 4 cuentas. Lo que pasa es que nadie las hace, no sé por qué. Bueno, termino. Mire un poco. Cuando sumo los límites tecnológicos, los luego económicos sociales serán menores. 3,7 teravatios. Si hacemos el escenario de transición en que las no renovables pues están a la mitad más o menos para el escenario 2050-2080 y las renovables nos dieran otros 2,5 teravatios, pues tenemos un problema. Este es el problema. Vamos a hacer la transición, queramos o no renovables. Soy un entusiasta de los renovables, como estáis viendo, porque digo que hay que hacer esa transición y hay que apoyar con más cabeza de lo que estamos haciendo ahora, eso sí, las renovables, pero ahora estamos consumiendo 17, 12-14 teravatios equivalentes más o menos a lo que serían las renovables por aquello de que la electricidad es de más calidad, pero vamos a tener de 4 a 10 como mucho. Y el business as usual nos dice que vamos a ser 9.000 millones. Bueno, pues vamos a tocar a menos de la mitad del pastel. Es decir, el pastel se nos va a reducir a la mitad gracias a las renovables, en el mejor de los casos, y para cada uno. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente, en un mundo tan desigual, os podéis imaginar que toca temas sociales, económicos, de sistema económico social que tenemos, ¿no? Vale, bueno, con eso podemos hacer una transición poblacional, pero claro, eso es otro tema, ¿vale? Ser muchos menos, de 7.000 millones, a ver si no lo hacemos con ganas, sin hambrunas, si lo hacemos ordenadamente, y entonces, bueno, a lo mejor es que podemos tener una vida digna, equilibrada, equitativa, pero si no, vamos a tener enormes problemas. Nos vamos a mover en el borde del caos estas décadas que entran. Bueno, lo dejo aquí. Esta es nuestra página web, ahí tenéis más información. Y termino. Unos minutos si queréis para el optimismo.
la biomasa la hemos trabajado también, la estamos trabajando, y esperamos tampoco tener excesivos problemas para publicar, pero bien, esto es, para que nos hagamos una idea, todo lo que mueve la biosfera. La biosfera, la fotosíntesis, tiene esa potencia. Luego, 15, la presencia humana es importante. De hecho, los cálculos de apropiación humana de esta biomasa es del orden de 20 teravatios, muy mal usados, porque quemamos, deforestamos, etc. Pero por nuestras manos, de toda la potencia que disipa la naturaleza, ya pasan 20 teravatios. Eso es obviamente insostenible, porque somos depredadores. No somos bacterias ni bosques, no producimos, consumimos. Y esto es lo que está generando esos problemones de biodiversidad. Bueno, mis cálculos dicen que no vamos a tener nunca más de 0,3 equivalentes térmicos. ¿Por qué razón? De las nuevas biomasas, Hablo de las nuevas. De hacer biomasa para hacer electricidad o biocombustibles. Porque la densidad es gloriosa. Es que, de hecho, esto actualizado, el sitio del mundo con mayor densidad, en un sitio relativamente grande, es Brasil. De densidad que son capaces de sacar, pero claro, casi nadie tiene el ecosistema y las condiciones climáticas que tiene el ecosistema donde hacen el maíz para cultivarlo. Es 0,05 vatios. ¿Vale? Luego, para hacer biocombustibles. Os he puesto la de electricidad, que sí, será un poco mejor que la de biocombustibles. Es ridículo desde el punto de vista físico y tecnológico hacer biocombustibles. Ya no os digo desde el punto de vista social, humano y demás. Es ridículo, porque la fotovoltaica son 3 vatios por metro cuadrado. Yo estoy hablando de que en el mejor de los casos estamos obteniendo 0,05 vatios. 30 veces menos. Pues por muy caro que sea hacer un transporte eléctrico, vamos a obtener muchísimo más haciendo electricidad y demás. Es absurdo. Y en Europa hay muchos cultivos en los que se enseñaba yo aquí de Valladolid, esto es negativo. ¿Qué significa negativo? Que nos gastamos más energía que la que tenemos de biocombustible. Yo, por eso no lo mencioné, se me ha olvidado de verdad, porque cuando escribíamos un poco todo esto sobre los biocombustibles, pues al final a mí me acordaba de una cita de Einstein con lo de los biocombustibles, que decía: solo el universo y la estupidez humana son infinitas, y tengo mis dudas del universo. ¿Vale? Y es que me acordaba, yo no creo, porque soy optimista en la humanidad, que nuestra estupidez humana sea infinita, pero es el tamaño del universo. ¿Vale? Y la prueba es lo que estamos haciendo con los biocombustibles. Lo siento, pero es que los números cantan. O sea, para obtener 0,05 vatios, vosotros estáis consumiendo 500 vatios más, solo de electricidad, y más de 2.500 vatios en vuestros consumos como ciudadanos de un país más, porque España, ese es el promedio del mundo, 2.500. Ahora decidme cuánto terreno necesitáis para mover vuestros coches. Es que es absurdo, no hay en la Tierra. Es que, por eso siento no haberme metido, pero de todas formas algo a lo mejor sale también con los siguientes colateralmente. Es absurdo. Y las nuevas tecnologías en desarrollo, si funcionan en la celulosa y las algas, van a, como mucho, duplicar 0,05. Como mucho. Porque esa es la eficiencia teórica que ellos dicen que puede llegar a tener teóricamente. Pues el doble de nada sigue siendo muy poco. Vale. No sé si... Hablas de todas formas de energía eléctrica, no la energía térmica. Sí, claro. Me he centrado sobre todo en siempre que había una E, es eléctrico. Porque la mayor parte de la transición que se nos exige es eléctrica. Yo creo que térmicamente, y de hecho ayer nos explicaban, hay métodos muy sencillos para... Yo creo que térmicamente no tenemos por qué sufrir. Es decir, para calentarnos, la biomasa puede contribuir y sistemas... tendremos que cambiar algunos sentidos de confort, hacer construcciones bioclimáticas, etc.
y la geotérmica y algunas otras siguen estando ahí, ¿vale? Es decir que, pero en cualquier caso, la biomasa para el térmico, esto lo triplica. Tampoco es una maravilla, porque en la fotosíntesis las plantas no buscan la eficiencia energética para la fotosíntesis. La buscan para otra serie de cosas, sobre todo para la evapotranspiración. Es decir, la energía que mueven las plantas, siempre se habla de la fotosíntesis, pero la mayor parte de la energía, las plantas mueven en transpirar 3.000 teravatios. Para que os hagáis una idea de una energía que siempre se nos olvida, pero la naturaleza mueve mucha más energía que la fotosíntesis. Pero es cierto que con la fotosíntesis se construyen los azúcares y tal, con lo que viven los herbívoros, etc. Y es la que se toma como base. ¿Vale? Pero la naturaleza mueve mucha más energía que esta. Pero a su vez la propia naturaleza es muy sensible, y os doy otro ejemplo. Todas las olas del mundo, os decía, que impactan sobre las costas son 3 teravatios. Todas las olas del mundo, las que se disipan en el medio del Pacífico también, contando toda la energía cinética que tienen las olas del mundo, son 50 teravatios. Una pequeña parte de esa energía, de esos 50 teravatios, aproximadamente uno, va para abajo y mueve todas las corrientes oceánicas. Luego, las corrientes oceánicas, que son imprescindibles para la climatología de este planeta, se mueven con 1 teravatio. Luego, cuando hablamos de 15 teravatios, estamos hablando de impactos que, depende de dónde los pongas en el sistema, pueden ser bestiales. Y de hecho lo están siendo. Luego, escalar, venga, 10 teravatios eléctricos para eólica. Pues mira, hay que estudiarlo con cuidado, a lo mejor se puede o a lo mejor. Y luego yo digo que no se puede por otros límites materiales. Luego, cuidado con dónde se mete la energía, porque las experiencias que tenemos incluso aquí y aquí, pues son un desastre, son renovables. De hecho, se suelen aparcar, se retiran, ¿no? La gran hidroeléctrica, bueno, vamos a olvidarnos, los ecologistas nos olvidamos de la gran hidroeléctrica porque sabemos los enormes impactos que tiene. Bueno. ¿Un punto más? Que nos has hablado de la generación de energía, pero respecto al transporte, yo supongo que producir, por ejemplo, en 1/10 del Sahara energía solar, eso implicaría un gran cobre, no creo que se pueda hacer, que sea. Entonces el transporte yo creo que también debería ser el cambio. Sí, claro, la energía implica un cambio total, porque sin energía no se mueve, no se puede transformar las cosas, implica todo. Pero obviamente esa transformación a renovables, como no se va a hacer con líquidos, y si se hace con líquidos para mantener el sistema, vamos a seguir perdiendo eficiencia al hidrógeno y del hidrógeno al metano o lo que sea, vas perdiendo en la cadena y al final es un desastre. No, el transporte lo vamos a ver en unas pocas décadas, un cambio radical. Y el cambio radical no os imaginéis lo que están fabricando en la FASA. Eso no va a ser el cambio, porque tampoco no hay materiales tampoco para eso, no hay litio, etcétera, etcétera. El cambio va a ser que nos acostumbraremos a usar la bicicleta andando cuando podamos, el transporte público cuando podamos, que podrá ser movido eléctricamente, porque los trenes eléctricos están funcionando desde hace muchas décadas. Porque de lo que menos vamos a tener problemas con las renovables es precisamente de electricidad. Tenemos problemas, porque no hemos hablado de intermitencia y de otra serie de cosas, pero menos que de otros. El transporte es un sector clave, el agrícola es otro sector clave, que son precisamente de los dos que nos van a hablar luego. No, pero yo me refería al transporte de la propia energía. Ah, sí, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo lo he tenido en cuenta. He puesto unos cuantos millones de hectáreas en los desiertos y luego hay que llevarlo. Claro, hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos a tener que ir a las zonas desérticas o semidesérticas, son las que deberíamos poder explotar desde la fotovoltaica, por una razón. Todo lo demás va a competir con agricultura, aquí en Castilla, todos los paneles que estáis viendo, que había antes. Lo siento, pero en el 90% de los casos había un cultivo agrícola. Y eso no lo podemos seguir escalando, porque si no vamos a tener problemas por otros lados, de alimentación y demás. O sea que hay sectores clave que vamos a tener problemas al margen de la escasez de energía. Me gustaría plantear el tema de la renovables
calcular. Sí. Parte cuando llegamos al máximo, parte se supone que se genera en las urbes. Además, eso no se contabiliza como espacio, porque ya está, salvo que sean nuevas urbes. Y no lo hemos contabilizado como espacio, porque ya lo tienes, usas el espacio que ya has impactado sobre él, las ciudades ya están hechas. Pero hemos considerado que al final lo que se puede poner para evitar sombras y que el sistema no sea absurdo, y algunos casos se está investigando mucho, como nos decían en eso, cómo hacemos para tal, no es tanto lo que se puede poner. Primero, porque poner la antigua con paneles, es decir, hay cosas que no vamos a eliminar. Y luego hay otras que los edificios, en mi casa a mí me dan sombras. Otros edificios, precisamente cuando más lo requiero, que es en invierno, por ejemplo, para técnica solar. Si me dan sombras, pues yo no pongo. Es que y en cambio el vecino a lo mejor sí puede. Es decir, cuando haces el cálculo de eso, de una ciudad como Valladolid, a lo mejor te quedas que puedes llenar de paneles, que no está mal, un 2% de toda la ciudad. Porque tampoco vamos a poner paneles en la superficie encima de los árboles del Campo Grande o cosas así. Se supone que es en edificios y demás. Entonces, cuando sumas eso, te da un porcentaje interesante. Pero curiosamente ahí hemos ignorado, hemos sido optimistas en cierto sentido, y es que es mucho más fácil gestionar un gran parque que, y ya nos lo insinuaba ayer con la termotermia, que tú dile a una comunidad de vecinos que se ponga de acuerdo, que se ha estropeado el panel fotovoltaico o el inversor, y ahora en un parque fotovoltaico se estropea el inversor y a las 24 horas está fuera de marcha. En una comunidad de vecinos se estropea el inversor y decidme vosotros si a las 24 horas está funcionando ese sistema. Y eso hazlo con un montón. Es pequeña escala, tiene sus ventajas, pero también tiene sus gastos y sus ineficiencias, porque el de mantenimiento, la persona de mantenimiento que se va a la placa, a veces hace un viaje, pero si yo tengo que mantener 50 edificios, pues la complejidad y los movimientos de materiales y demás empiezan a subir. Es decir, que hay pros y contras. Por supuesto, eso también se cuenta. Pero el porcentaje que te da es relativamente pequeño frente a intentar poner en desiertos, en Almería o en sitios así. Bueno, al final nos has terminado diciendo que para 2050, como muy optimistas, tendríamos la mitad de la energía que estamos consumiendo. Era per cápita, ¿no? ¿O era... Sí, per cápita. O sea que quizá podríamos plantear como un objetivo político, un objetivo de la humanidad, reducir nuestro consumo energético a la mitad, ¿no? ¿Lo ves como un objetivo posible desde el punto de vista personal, político, social? Yo creo que, vamos a hacerlo. No digo que sea posible, es que lo que va a pasar, salvo que seremos mucho menos de 9 millones, pero la transición no tiene sus inercias y espero que no sea catastrófica, para que lleguemos a poblaciones tan bajas para no reducir. Yo te diría algo más, que fuese equitativo. Es decir, yo no voy a reducir la mitad, porque ¿por qué un chileno tiene que reducir la mitad si consume la mitad de la mitad que yo? Por poner un ejemplo. Es decir, yo pediría que el mundo fuese equitativo y entonces ya, como español, con mi nivel de consumo actual, mi exigencia, o la de mis hijos, porque a los 50 no sé si me aguantará el cuerpo, no es la mitad. Y haces números, resulta que un español a lo mejor tiene que reducir su nivel de consumo un 80%, y un norteamericano un 90%. Ya no está sencillo. Es decir, si pretendemos que nuestro mundo sea equitativo, justo, estos valores que tenemos uno, que tenemos todos, y hay tendencias, los chinos, pues aunque queramos o no, van a coger parte de ese pastel, y los indios están en ese camino, los brasileños y buena parte de los latinoamericanos están en ese camino, pues ya no es un 50%, no. Si me dicen a mí qué tengo que hacer para reducir un 80%, ya no vale apagar la luz para hacer ese de bicicleta siquiera. Es que un 80% es menos de lo que consumían nuestros abuelos por año. Luego, la forma de vida
os va a cambiar ese seguro de una forma muy importante. Tanto hay tanto eso, a lo mejor no vemos eso y no digo que se vaya a parecer nuestra forma de vida a la de nuestros abuelos, pero sí digo que va a ser más parecida que a lo que nos proyecta en los anuncios de un futuro cada vez más conectado, más consumista. Muy interesante también, porque nuestros abuelos tenían sus dificultades, pero no eran más infelices que nosotros. Todo esto que estás diciendo es interesantísimo. Una cuestión. Las infraestructuras ahora que existen a nivel mundial, no sé si algún autor habrá calculado algo de esto, ¿cuánta energía consume únicamente su mantenimiento para que no generen daños, no se vengan abajo, no produzcan accidentes, etc.? O sea que... ¿De las actuales, las fósiles? Sí. No, de las infraestructuras existentes en el planeta, carreteras, centrales, gran industria, etc., porque ahí hay un mínimo, hay un suelo de consumo de energía que si vamos por debajo de él compromete nuestra seguridad también. Sí. Lo que obligaría a desmantelar también mucho de eso y por tanto se refuerza de nuevo la necesidad de... Interesante. La verdad es que no lo sé. Pero si me estoy acordando de lo que decía Pedro Prieto sobre los estudios de Charles Haas, que para mantener nuestra civilización necesitamos una tasa de retorno energético mayor que 3, eso significaría que entre un tercio y 2 tercios, a lo mejor un tercio quizás de la energía ya se está destinando al propio mantenimiento. Intuyo, habría que hacerlo. Pero, o sea, lo que te acabo de decir es pura intuición. No conozco que se haya hecho cuánta energía consumimos para mantener el propio sistema. O sea, el mantenimiento de las carreteras, el mantenimiento de nuestras infraestructuras. Que no empiece a producir efectos enormemente perjudiciales. Es muy posible o sea, uno de los escenarios que cada vez yo más contemplo es que la transición no tiene por qué ser excesivamente caótica. Cuando hablo de caótico es hambrunas generalizadas, epidemias generalizadas, guerras mundiales con bombas atómicas. Ese es el peor escenario posible, que imagino. Pero en cualquier caso vamos a decrecer y tenemos un colchón precisamente por las infraestructuras que ya tenemos montadas. Es decir, vamos a vivir, y eso muchas películas de ciencia ficción, digo, más eso, están viviendo, acordaos seguro que tenéis películas en mente, que escenarios catastróficos que viven de los residuos. Y parte de eso nos va a ayudar. Es decir, yo no lo veo tan negativo. Es decir, este edificio, probablemente dentro de 40 años, a lo mejor tenemos problemas para alimentar los ordenadores y tal, pero probablemente siga en pie. Y es una energía deteriorada. Quizás un escenario negativo, me estoy planteando un escenario negativo. Y seguiremos, digamos, viviendo un poco de los recursos. Perderemos probablemente algunas tecnologías. Otro planteamiento interesante es precisamente qué pasará en esos escenarios de transición, porque resulta que la energía eólica es más eficiente y da más vatios por metro cuadrado cuando yo planteo un molino de 300 metros. Pero en un escenario de decrecimiento, probablemente eso no lo vayamos a hacer y vayamos más a pequeños molinos que son más ineficientes, con lo cual aún tengamos menos energía de la que en principio podemos estar proyectando. Esos proyectos son, o sea, los escenarios que yo planteaba son las tecnologías actuales, pero yo no estoy seguro de que vayamos a poder mantener. Hacer una placa fotovoltaica requiere alta tecnología y no todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Entonces, hay que ir también buscando en esos escenarios de transición, esas ciudades de transición, y hago propaganda en los movimientos de las transition towns, que os aconsejo también que busquéis, que probablemente sean escenarios en los que haya que utilizar los recursos que ya están mientras están deteriorando. A lo mejor así podemos aparcar más suave de lo que, más optimista en ese sentido de que a lo mejor ¿Lo cortamos aquí entonces? Sí, como hoy nos hemos vuelto a pasar otra vez, pues os dejo otra vez hasta los 20, pero intentad... media. No, final. Media. 15 minutos, venga. A menos 25. A menos 25. Pero intentad ser puntuales, porque si no...
Marga. Stop.